Hola amigos, bienvenidos a otra entrega de Ajedrez Globalizado para continuar repasando partidas y momentos, historias de jugadores uruguayos. Esta vez vamos a recordar una partida del maestro internacional Daniel Rivera, quien se encuentra radicado en España desde ya hace muchos años. Esto fue en el Open de Calviá en 2006. Se jugó entre el 20 y 28 de octubre en Mallorca. Habitualmente se disputa este torneo abierto y en 2006 Rivera fue uno de los protagonistas, maestro internacional, quien además, eh, bueno, es el capitán de los equipos uruguayos en las Olimpiadas desde ya hace unos cuantos años. Y esta partida tiene momentos que vale la pena repasar porque son muy ilustrativos, sutilezas en juegos habituales a nivel de jugadores de club, también a nivel eh, de partidas de grandes maestros, líneas complicadas, complejas, que vale la pena, bueno, mostrarles, comentarles, porque seguramente van a sacar algo positivo de lo que vamos a ver a continuación en este espacio de ajedrez globalizado. Rivera tenía en ese momento 2309 de Elo FIDE y Mijail Subat 2535 Gran Maestro. Y es una victoria más que importante para nuestro compatriota en ese momento de su trayectoria ajedrecística. Rivera de Blancas, como ven, una defensa siciliana que tendrá momentos interesantes en situaciones críticas, muy didáctico, como les decía, por cierto. Caballo F3 hace Rivera, D6, D4, y aquí viene de alguna manera la primera sutileza del gran maestro Suba, quien juega caballo F6. Es la segunda opción más utilizada, que tiene un pequeño detalle. Les cuento por qué. Habitualmente, si jugamos siciliana, la línea más habitual, hay unas 20.000 partidas aproximadamente, seguramente en la base de datos, es C por D4, ¿verdad? Caballo por D4, y recién aquí el negro hace caballo F6. Sucede que aquí el blanco puede seguir otra línea que el negro, el que juegue con piezas negras, quiera evitar. Y es tratar de evitar enfrentarse al esquema Maroczy. ¿Por qué? Porque cuando el negro captura en C por D4, el blanco tiene otra opción, que es dama por D4, a lo que se responde habitualmente caballo a C6, alfil clava el caballo para que no le capturen la dama, alfil D7, alfil por... Y aquí el blanco tiene lo que ustedes conocen habitualmente como esquema Maroczy, donde hay una ventaja de espacio para el que conduzca las piezas blancas, con un desarrollo que buscará frenar lo que es la activación negra, que habitualmente puede venir a través de un A6, bueno, para G5, y el peón de B5 puede venir a D5, o una ruptura quizás con el peón D en D5. Por ahí pasan algunas ideas que el blanco con este plan obviamente está evitando. Vamos a ver cómo puede seguir esta línea, pero bueno, básicamente la idea es caballo C3, es bueno, alfil C4, puede venir el caballo a C3, el alfil puede venir a G5, es una posibilidad, o también puede venir a E3, es otra. Se va a arrocar corto el blanco, y las torres van a venir a las columnas centrales, C o D o E también. La dama seguramente te va a retroceder a D2, y bueno, por ahí pasa el plan de las blancas.
el que está habituado a jugar con blancas esta línea se siente muy cómodo porque a esa ventaja de espacio le da una iniciativa bastante duradera, y algún jugador de negras que juegue siciliana le puede evitar o quiera evitar enfrentar esta línea por X motivos. Seguramente Suba no quería enfrentarse a esa línea, por eso juega caballo F6. Le quiero comentar también que la otra posibilidad aquí es, luego de capturar con dama, después de esta secuencia, se puede no entrar en el Maroczy con C4, sino jugar caballo C3 con el plan de enrocarse largo. Lo cierto es que Rivera en algún momento utilizó el esquema Maroczy, hemos visto en la base de datos varias partidas, y quizás Suba no quería enfrentarse justamente a esa opción. Caballo C3, C por D4, caballo por D4, E6. Y queda planteada la variante Scheveningen de la siciliana. Rivera responde con alfil E2, la preferida de Karpov en su momento, algo clásico sin dudas. Otra de las opciones que también tiene sus adeptos es G4. Aquí el ataque Keres, habitualmente el negro debe responder H6 y bueno, viene un H4 para luego G5, o en su defecto alfil E3, el ataque inglés, con la idea aquí de dama de 2, F3, enroque largo, G4, básicamente por ahí los planes del blanco. Volvamos a la partida. A6 el negro, A4. Es una jugada relativamente habitual en este tipo de líneas para evitar lo que les decía, la expansión de las negras con B5, y el blanco hace ya un A4 temprano. Unas 1700 partidas hay en la base de datos con esta línea. 10.000 partidas encontré con enroque corto y unas 4.000 con alfil E3. Pero A4 obviamente va con el estilo de alfil E2, que seguramente Rivera tenía planteado en esa posibilidad. Dama C7, enroque, alfil E7, F4. Bueno, esta es la jugada que sin dudas esta posición requiere en este momento, eh, porque hay que evitar que el negro reaccione en el centro. Hay 239 partidas en la base de datos y la misma tiene el plan de buscar rupturas en E5 o si no en F5. Esas son las dos clásicas rupturas que tiene el blanco en esta variante de la siciliana y básicamente en varias variantes de esta apertura. Enroque responde el negro, rey H1, Rivera, necesario para evitar jaques en la columna G1 a 7, y el gran maestro Suba se decanta por B6 en este momento. La más utilizada aquí, les cuento, es caballo a C6, pero bueno, B6 también se ha jugado. Alfil F3. Es la posición exacta del alfil de casillas blancas. Debe ocupar esa casilla precisamente, porque la intención es, bueno, defender el enroque propio y obviamente hacer una presión sobre esta casilla y evitar alguna ruptura del negro. Ayuda al blanco a presionar ahí en el centro del tablero, y es por ello que el maestro internacional Rivera se decanta en este momento por alfil F3. Alfil B7, bien digo, E5. La jugada exacta nuevamente, que tiene varios objetivos. El que les contaba de la ruptura tradicional, en esta línea era esa una opción, la otra era, como les decía, F5, pero E5 tiene el aspecto positivo para el blanco que está amenazando el caballo de F6, una pieza que está defendiendo el enroque, y también le da
a las blancas la casilla E4 para un eventual pasaje de caballo hacia el flanco rey. Básicamente por ahí son los objetivos de la jugada E5. La otra es un poco más posicional, dama E1, con la idea, bueno, después de llevar la dama a G3, por ejemplo. El negro cambia el peón central y lo que les decía, el caballo debe retirarse. Si bien presiona en E5, ya hay una pieza menos defendiendo el enroque. Alfil por B7, dama por B7, alfil F4, hay que defender el peón de E5 y caballo C6. El negro presiona ahora el peón que está en forma de cuña en el centro del tablero para tratar de capturarlo y liberar su posición. Les comento que 10 años antes de esta partida, que fue en 2006, o sea, en 1996, Wróblewski había jugado en esta posición ante el gran maestro Oll en el Memorial Rubinstein, alfil C5, en vez de caballo C6 como hizo Suba. Les muestro rápidamente lo que había sucedido 10 años antes de esta partida. Caballo F3, caballo C6, el pasaje de caballo que les comentaba, alfil E7, dama E2, caballo C5, tratando de cambiar el caballo del centro del tablero, caballo a D6, alfil D6, ED6, alfil G3. Y aquí hay una ventaja de las blancas que finalmente ganó esta partida jugada, como les decía, de blancas el gran maestro Oll ante el gran maestro Wróblewski. Lo cierto es que Suba no le gustaba obviamente esta línea porque indudablemente hay una superioridad del blanco en esta posición porque este peón juega un rol muy importante en esta línea. Hace caballo C6, dama F3, vean que el blanco se defiende de lo que había amenazado el negro, es decir, el negro amenazaba capturar el caballo en D4, ahora no lo puede hacer porque tiene su dama en el aire, y a su vez ahora el blanco amenaza el caballo de C6. Entonces, el negro debe defender el caballo, y hay dos opciones. Una es torre a C8 y la otra es la torre de F a C8. Suba hace torre de F a C8. La principal respuesta en la base de datos, 35 partidas tengo en mi base de datos, es torre a C8, a lo que el blanco ocupa la columna D, caballo C5, dama G3 y por ejemplo rey H8 como en la partida Milos Zambrana. Esto se jugó en 2008, pero bueno, Suba tenía en ese momento preparado quizás la otra torre de F a C8, vino la torre a D1, trayendo obviamente la última pieza blanca a juego, y aquí hace el gran maestro Suba caballo a F8. Quizás esa era la idea que tenía de defender el enroque y despejar la segunda línea porque obviamente aquí tenemos una presión de dama y torre que están presionando en F7, amenazando concretamente el peón de F7. El caballo se va de la segunda línea de las negras, no solo defiende H7, sino que también despeja esta línea para una eventual defensa de la dama de las negras a su rey. Decir que aquí el módulo sugiere torre a A7, a lo que vendría caballo por, dama por, caballo E4, caballo C5 y alfil H6. Con la amenaza que les decía, sucede que bueno, el módulo tiene nervios de acero y obviamente no se inmuta por este tipo de posiciones porque calcula mejor que el humano seguramente y sin seguramente,
y la posición está igualada. Quizás un humano, cuando llegue a esta posición, en su análisis previo, no le guste para nada, ¿no? Que una dama ingrese en ese punto del tablero contra nuestro rey. Lo cierto es que su base caballo F8, vino alfil E3 y aquí obviamente ya el blanco tiene una leve ventaja porque está la presión que les decía sobre F7. Caballo D8, hay que defender ese peón. Dama H5. Este también era uno de los momentos críticos de la partida. Y aquí la jugada que era mejor que el dama H5 de Rivera era caballo E4 con el pasaje del caballo hacia el flanco rey, lo que el negro podría responder con caballo D7, dama F4, B5, A5, dama C7 y aquí hay una ventaja para las blancas. La otra opción es caballo G6, pero se expone a un interesante juego táctico el negro, perdón, con esta secuencia que gana material, porque se da un jaque y estaría cayendo la dama en B7. A pesar de todo, el dama H5 no está mal, pero obviamente es mejor caballo E4. Caballo G6 y Rivera opta por volver con el caballo para defender E5 y también tener una posibilidad de ir a G5 para luego presionar en H7. El módulo aquí sugiere, bueno, torre F3 por ejemplo y a dama C7 esta jugada que obviamente también tiene varias secuencias tácticas que los módulos calculan a la perfección. Después de caballo F3 vino torre C4. Suba quiere activar la torre de columna C para preparar un doblaje de torres en esa columna y eventualmente pasar esta torre hacia el flanco rey defendiendo a su monarca. Vino torre D3, se dobla de torres y Rivera hace lo mismo, cambia transitoriamente el plano original. Vean ustedes la importancia de no aferrarse quizás a un plan que en este caso era el dominio de la columna F, lo tuvo que cambiar momentáneamente, pero bueno, ahora domina la columna D y presiona de alguna manera sobre el caballo de D8, responde el negro H6, torre D7 ingresa en séptima, amenaza la dama negra, la torre vuelve y Rivera hace una jugada precisa que es volver con su torre a la columna perdón, a la cuarta línea, porque él mantiene ahora sí el plan de ir a G4 para atacar al rey de las negras. Vino caballo C6, quizás aquí es otra jugada imprecisa esta, porque debió el negro mantenerse en la disputa de la columna C con la torre en C4 y bueno, si torre G4 habría que cambiar y aquí en esta línea quizás hay un contrajuego de las negras, si bien el blanco también mantiene su ataque, pero bueno, de alguna manera las negras también tienen alguna opción como para intentar buscar la victoria. Después de caballo C6 vino torre G4, el pasaje de la torre como les decía, torre D7, hay que tratar de cambiar el material. Y aquí Rivera vuelve al flanco y ahora habría a que el negro responda de manera precisa porque las amenazas son varias. Sacrificios en G6, sacrificios en H6, es decir, la dama permanece alejada de la defensa del flanco rey y acá tenemos dos piezas que no están colaborando tampoco con su monarca. Vino torre de C, aquí me salté una, perdón, después de torre F1 vino alfil F8
Decir que aquí el módulo sugiere alfil B4 y en caso de pasar el caballo al flanco, vemos que si bien hay una igualdad, el blanco mantiene su ataque con lo mismo de hoy, sacrificios en H6 o sacrificios en G6. Vino después de alfil F8, caballo 4, el pasaje, ahora sí lo logra Rivera. La ventaja ya es blanca en esta posición, toma las riendas de la partida de alguna manera, ahora sí. Torre desea D8, es un poco floja. El módulo dice que aquí habría que irse de rey a H8 y bueno, en caso de caballo D6 habría que cambiar para no perder la calidad y la ventaja de todas maneras sigue siendo de las blancas con ataque. Quizás Suba no entró en esa línea por esto, el módulo aquí se defiende, pero bueno, hay un ataque claro de las blancas. Opta por doblarse de torres en la columna C y vino el sacrificio que se preveía. Torre por G6, estupendo de Rivera que destruye el enroque y que le da ahora una clara ventaja. La idea que quizás Suba tenía en su momento y capaz que se le escapó o no lo evaluó correctamente, quizás había jugado por torre D1 en esta línea, pero bueno, aquí el blanco tiene una línea ganadora que es jaque con el caballo, rey se va, entregaría la dama y habría un mate muy bonito en G8. Lo cierto es que, bueno, después de torre por G6, F por G6, vino dama por G6, torre a F7, porque ahora tampoco sirve torre D1, porque hay una variante similar, nada más que con un mate más rápido. Vean todas las líneas que el blanco tenía para ganar. Por eso el negro juega torre F7, defendiendo la casilla F6, vino igual, caballo jaque, otra muy buena jugada de Rivera, única, torre por, E por F6, y también otra jugada única. Y quizás aquí, bueno, como ustedes ven, el blanco tiene la posibilidad de pasar a un final con 2 peones de ventaja. Más allá de que puedan existir otras posibilidades tácticas o de ataque aún. Lo cierto es que lo más claro para ganar aquí sencillo es la línea que Rivera opta por hacer, que es ganar el peón de B6 y estamos en un final de 5 peones contra 3, 2 peones de más y obviamente muy favorable para las blancas. Torre D5, torre E1, alfil C5 hace suba. Y aquí viene otra bonita jugada y precisa, por cierto, que simplifica la posición, que es C4. Vean ustedes. Torre F5. Se están amenazando la torre. Y aquí también Rivera demuestra que entiende la posición con la precisión de una máquina. G4 sigue amenazando, da un aire al rey, torre por F3 y alfil por C5, vino a E5, defendiendo el peón que le queda al negro en la columna central. B4, torre C3, aquí parece que está recuperando, pero bueno, vean cómo jugar una posición ventajosa, anula en este caso Rivera toda posible reacción de las negras, que están ciertamente perdidas, pero bueno, aún tenían alguna esperanza seguramente. Torre 4 defiende el peón de C, está amenazando también B5 de alguna manera, rey F7, alfil E3, porque no sirve caballo por E4 porque hay un alfil D2 y se estaría simplificando aún más la posición con la ventaja que se mantendría, por ejemplo, en esta secuencia de las piezas blancas.
Suba no entró en esta opción y hace caballo de 4. Vino torre por E5, caballo C2, amenaza el alfil y alfil D2. Y aquí Suba se rindió. Una partida que valía la pena mostrarles, repasar una victoria de un uruguayo ante el gran maestro Mijail Suba en Open de Calviá en 2006. Una bonita victoria de Rivera precisamente. Partidas de uruguayos en este espacio que tenemos de ajedrez globalizado. Siempre vale la pena recordar momentos, historias, en este caso el año 2006 y al maestro internacional Daniel Rivera. Ha sido un gusto estar con ustedes. Si les gustó, los invito a que se suscriban a nuestro canal para continuar produciendo nuevas ideas y también un me gusta no nos viene nada mal en este caso. Ha sido un gusto, estamos en contacto.